Me llamo Pablo De Santi, soy escritor. Escribí algunos libros como La traducción, El calígrafo de Voltaire, La sexta lámpara, y vivo en Buenos Aires, en el barrio de Caballito. Yo leía de chico policiales, digamos, pasé de los libros, digamos, más de aventura, Julio Verne, Salgari, pasé a los policiales que me gustaban mucho, que en el verano, que no tenía nada que hacer, leía así, a veces uno por día o uno cada 2 días, ¿no? Leía con mucho entusiasmo. También las colecciones de Editorial Thor, ¿no? Esas amarillas muy baratas que en la calle Corriente los vendían eran tan baratos que los vendían de a 10 libros, por ejemplo. Entonces, bueno, fui leyendo eso y después en la adolescencia además uno además se inicia en la compra de libros, ¿no? Por un lado me servía de referencia para las lecturas la biblioteca como punto de partida, ¿no? Y por otro, por ejemplo, leía el suplemento cultural de La Nación y decía, bueno, si este libro lo recomiendan, iba y a veces y lo compraba si me interesaba el argumento, ¿no? Así, por ejemplo, leí uno de mis libros favoritos que era El desierto de los tártaros. Me acuerdo que lo leí por una crítica de La Nación. Y por otra parte, uno a veces lee un escritor y ese escritor en un libro o en un reportaje menciona otros libros, entonces uno iba armando así las redes de lectura, ¿no? En esa época Borges publicaba unos libros en MC, eran libros de gran formato, unas ediciones hermosísimas, ilustradas por grandes pintores argentinos, ¿no? Y siempre mis padres los compraban cuando salía uno de esos libros. En los años 70, digamos, los iban comprando. Además, mi madre recortaba los poemas de Borges y los ponía estaban a veces, si a alguno le gustaba, él estaba debajo del vidrio de la cómoda, así, entonces había una cosa muy reverencial a Borges, que por otra parte era un personaje que uno veía por la calle, ¿no? Yo lo crucé un montón de veces a Borges, no era un personaje lejano, era un personaje que tenía una proximidad física, porque era el escritor más fácil de encontrar en Buenos Aires, ¿no? Porque estaba siempre en los mismos lugares, siempre estaba en la calle, pese a su ceguera, a su vejez, etc. Siempre estaba ahí comiendo en el restaurante Don Luis, enfrente del Colón, o en la confitería St. James, que estaba en la calle Córdoba, ¿no? Siempre andaba por ahí. Y a los 12 años yo leía mucho a Ray Bradbury, y de alguna manera fueron los cuentos de Bradbury los que me impulsaron a escribir. Los primeros libros que leí, que eran Las maquinarias de la alegría y Las heladas manzanas del sol, esos libros me invitaron a escribir así a los 12 años, ¿no? En cuadernitos, inclusive imitaba la diagramación de los cuentos de las publicaciones de Minotauro, que había una línea, el título arriba, bueno, imitaba todo eso y hacía cuentos así de fantasía, de ciencia ficción, no realistas. Bueno, yo empecé a trabajar en historieta cuando, es decir, en el año 84 apareció la revista Fierro, ¿no? Esta Fierro apareció con mucha fuerza, era algo que solamente se podría haber dado en ese momento de cierta efervescencia cultural, que con la llegada de la democracia, ¿no? Es decir, una revista que recuperaba, por un lado, a todos los historietistas que habían trabajado para afuera, o que vivían afuera, o que habían trabajado acá para afuera, sobre todo para Italia, España y Francia. Ponía, digamos, permitía trabajar en historieta dibujantes en ese entonces muy jóvenes. Había notas de ciencia ficción, de policiales, ¿no? Digamos, era una revista cultural que a mí me resultó muy interesante, pese a que en ese momento no estaba particularmente enganchado con la historieta. Todo eso estaba animado digamos, por Lima, desde la parte de Juan Manuel Lima, desde la parte de arte, que la revista tenía una dirección de arte muy cuidada, y Juan Sasturain, que también es un intelectual digamos, que puede estar por estos caminos tan distintos, ¿no? Escritor de policiales, y que es un gran pensador de revistas, ¿no? Un tipo con una gran creatividad para inventar, y bueno, por eso había tantas cosas en Fierro, ¿no? Y despertaba tanto entusiasmo. Y hubo un concurso que gané yo en Fierro,
como guionista y ganó Juan Pablo González, Max Cachimba como dibujante. No, trabajaba en una completa soledad y por eso para mí el premio ese de Fierro, que si uno se pone a ver, el premio por ejemplo era una lámpara de escritorio y una máquina de escribir, ¿no? Pero para mí era como haber ganado, no sé, el Nobel, ¿no? Y fue una cosa absolutamente... Y además por otro lado me dio un montón de amigos, ¿no? Me vinculó digamos, a un medio intelectual caótico y con gente de distintos lados, pero que para mí fue fundamental, ¿no? El punto de contacto entre la literatura y la historieta es que la historieta presenta un relato, pero ese relato tiene que ser una encadenación de hechos, ¿no? No encadenación de pensamientos o de ideas, que a veces la literatura sí lo tolera, pero en la historieta tiene que haber hechos, ¿no? A otros, a lo mejor a alguien que hiciera otro tipo de literatura, eso podría serle muy difícil. A mí, no sé, yo siento que por la literatura que hago, la historieta puede ser algo bastante próximo, ¿no? Nunca me costó demasiado el paso de un medio a otro, ¿no? De historieta de literatura o literatura juvenil, ¿no? Porque digamos, siempre pienso relatos que tienen que ver con imágenes y con argumentos fuertes, con la trama como centro del relato, ¿no? Así que no... Por otra parte, sí la historieta necesita un cierto cuidado del lenguaje, ¿no? La historieta es diríamos, un género borgiano, ¿no? Porque necesita una gran concisión, digamos, uno si empieza a adjetivar excesivamente una historieta se cae por completo, ¿no? Podemos decir que los adjetivos a una historieta son, de alguna manera están en el dibujo, ¿no? No pueden estar en el texto. Y de alguna manera siempre sentí que la historieta tenían que ver, lo que escribía en historieta, con cosas que yo había escrito en narrativa un tiempo antes, ¿no? Y que a lo mejor habían quedado como ciertas cosas de la historieta, digamos que yo, cosas que había dejado al medio de terminar, la historieta, los retomé en la historieta y les pude dar una terminación, ¿no? Sí, trato siempre de pensar en el lector. Lo que pasa es que a veces uno está muy metido en lo que hace y dice, ¿cómo va a ser leído esto? Digamos, ¿cómo...? Hay un momento en que uno ya no puede leer lo que escribe, ¿no? Porque es como si uno lo tiene todo en la cabeza y dice, bueno, ¿cómo se lee esto? ¿Cómo se lee del otro lado, digamos? ¿Va a recordar el lector que pasó esto antes? Desde lo más sencillo, ¿no? Que por ejemplo, ¿va a recordar quién era este personaje? ¿O se lo tengo que hacer recordar? ¿Esto va a encontrar una relación entre esto y esto o no? Me parece que siempre el lector funciona como una especie de hipótesis de lectura, ¿no? Siempre es un lector así como hipotético, ideal. Pero sí, yo siempre tengo presente a alguien que lea los libros. Me interesan que los libros se lean, ¿no? Me gusta saber que los libros se leen, ¿no? No, pero para mí el lector adolescente es una cuestión puramente formal. Es como escribir un soneto o no sé, o un poema de verso blanco, un poema de verso libre. Es una cuestión formal, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, es un libro más breve, pero yo no veo que haya demasiada diferencia. Inclusive veo que algunos libros para adolescentes que escribí son más complicados que los libros para adultos, inclusive formalmente son como más, no más difíciles de leer, pero tienen como más elementos metidos unos adentro de otros, ¿no? Pero sí, en general, bueno, algún libro que pensé a lo mejor para adultos, que salió para adolescentes, o hay libros que, digamos, que yo publiqué para adultos y que se publicaron, no sé, por ejemplo, tengo una novela que se llama La Traducción, que salió para
para adultos, pero después fue publicada en colecciones para adolescentes, ¿no? Digamos, es un terreno bastante ambiguo, ¿no? A mí siempre me entusiasmaron en la literatura las restricciones, ¿no? Digamos, todas las poéticas de la libertad absoluta siempre me resultaron antipáticas y que son lo contrario al arte, ¿no? El surrealismo, etc. O la novela tipo Henry Miller y todo ese tipo de cosas. Me gusta la restricción, las reglas, ¿no? Digamos, jugar dentro de un orbe cerrado, ¿no? Porque a través de eso uno puede llegar a la completud que creo que siempre está presente en las verdaderas obras de arte, ¿no? Bueno, digamos, el género policial siempre expresó esa especie de nostalgia por la forma, ¿no? Dentro de la novela contemporánea, que es una novela, digamos, que las cosas podían ir para cualquier lado, ¿no? Digamos, es una novela básicamente desordenada, una novela que podía continuar sin límites en cualquier dirección. Y bueno, el policial trae la idea de forma, la idea de trama, la idea de... lo pone ahí en el centro. Quisiera empezar aquí escondido por las obras completas de Borges. Bueno, no sé si es la primera edición, pero bueno, una de las primeras ediciones del 74. Digamos, un libro que siempre releo y que me acompañó. Tengo otros libritos. Esta es una colección que dirigía Eduardo Mallea, que se llamaba Cuadernos de la Quimera, que fui rastreando a lo largo de los años y creo que la tengo finalmente completa. Me faltó siempre el primer libro de la colección, que es el Bartleby de Melville, prologado por Borges, y hace poco Sasturain se lo comenté y justo lo tenía y me lo regaló. Y este es otro libro de esta misma colección, El Perjurio de la Nieve de Bioy Casares, que es otro de mis escritores favoritos. Bueno, este libro me gusta mucho, pero en realidad está en representación de otro libro de Calvino que me encanta, que es 6 propuestas para el próximo milenio, que es un libro que siempre releo y siempre presto y por eso no lo tengo en este momento, pero este es una colección de la correspondencia de Calvino como editor, donde da una serie de consejos literarios, y es un libro fantástico. Este es otro de los libros, los poemas de Ungaretti, que compré en mejor dicho, mi madre me lo regaló este libro hace muchos años, y estaba comprado en una librería de la calle Yatay de Caballito, la librería Fiorentino, una pequeña librería que había comprado toda la edición de esta colección de poesía de Fabril, que era una de las colecciones argentinas más lindas que hubo, dirigida por Aldo Pellegrini. Los poemas de Ungaretti siempre esos poemas tan breves, tan exactos, siempre me gustaron, a pesar de que no soy gran lector de poesía. Hubiera sido mejor que los bajara primero, ¿no? Alguno de Dick. Bueno, Kurt Vonnegut es un escritor que para mí fue una especie de modelo literario, de cómo poder hacer, digamos, algo que pertenezca, digamos, a la literatura y que sea a la vez entretenido, ágil, que uno no pueda parar de leerlo, ¿no? Fue siempre para mí un modelo. Bueno, algo similar me pasa con El hombre en el castillo de Philip Dick, que me parece el gran
digamos, el gran, digamos, modelador de la imaginación contemporánea, ¿no? Digamos, todos los temas que están en el cine, todo sale de la imaginación de Dick, que en vida fue un escritor completamente ignorado, que publicaba en ediciones baratas, y que recién a partir del estreno de Blade Runner, que él prácticamente no, digamos, murió poco después, comenzó a ser reconocido. Y este es un libro que tengo desde los 12 años, una colección de cuentos de Poe, que fue lo primero que leí de Poe, un escritor que siempre me encantaron, digamos, sus cuentos de terror. Bueno, para que esté también representada la historieta, esta es para mí una verdadera obra maestra de la historieta argentina, Mort Cinder, con guiones de Oesterheld y dibujos de Alberto Breccia. Digamos, son los dos más grandes nombres de la historieta argentina juntos para contar la historia de un inmortal, ¿no? Digamos, uno de los puntos más altos de la historieta argentina y de la historieta mundial, diría. ¿Cuántos vamos? Que me había anotado acá otro más. Voy a tomar. Bueno, tomo este libro de Leo Perutz, pero podría tomar cualquier otro. Empiezo a hablar de vuelta. Este libro de Leo Perutz. Leo Perutz es un escritor judío checo, de habla alemana, que publicó sus novelas en el periodo de entreguerras. Un escritor que tuvo sobre mí una gran influencia, digamos, hace novelas con una gran presencia de los géneros, novelas muy imaginativas, una mezcla entre fantasía, novela histórica, policial. Fue un escritor que en Argentina fue bastante popular y que hoy está completamente olvidado, ¿no? Aquí hay otros libros también de Perutz. Inclusive llegó a haber una película argentina basada en la obra de Perutz, Historia de una noche. Y uno de sus libros, El maestro del juicio final, fue elegido por Borges y Bioy Casares para el séptimo círculo. Yo creo que tuvo una gran influencia en Borges y también tuvo una gran influencia ese libro en particular en Humberto Eco para El nombre de la rosa, ¿no? El protagonista del maestro del juicio final también es un libro que mata, como en El nombre de la rosa. Circo Thule. Una de las leyendas más difundidas sobre Hitler cuenta que a la entrada del Ejército Rojo en Berlín huyó de la ciudad ya destruida, cumpliendo cuidadosamente un plan que había trazado hacía tiempo. Al principio de la guerra había ordenado detener a los miembros de un circo, el Circo Thule, y los había mantenido con todas sus comodidades en una casa apartada. El circo no estaba formado por animales y acróbatas, sino por una serie de artistas que eran fenómenos físicos o mentales, gigantes, enanos, telépatas, una mujer con piel de cordero, un hipnotizador, una actriz que podía mover objetos a distancia. Hacia el final de la guerra, cuando Berlín estaba amenazada por los rusos, Hitler construyó la escena de su involuntario suicidio y decidió practicar su plan de fuga. A los integrantes del circo se les devolvieron sus coloridos carros y se los autorizó a partir hacia la zona que ocupaban los ejércitos occidentales. Hitler se sumó al grupo como actor de un nuevo número, El ascenso de Adolf Hitler. Se detenían en los pueblos arrasados, ejecutaban sus hazañas mentales, exhibían sus cuerpos monstruosos, y al final Hitler hacía una parodia de sí mismo en sus años de esplendor. Para evitar que descubrieran la verdad, trataba de imitar una película de Chaplin que había visto en su cine privado y que luego había quemado. Imitándose a sí mismo, Hitler pudo abandonar la Alemania derrotada y recorrer Italia y Francia y finalmente viajar a Sudamérica, donde sus huellas se perdieron.
¿Sabían los otros integrantes del grupo que él era el verdadero Hitler? Eso nunca se supo. A veces, cuando sentía que los del grupo, por esas envidias y enconos que existen en todo grupo de artistas, no lo respetaban y se burlaban de él, Hitler abandonaba su reserva, les gritaba que era el verdadero Adolf Hitler y no un actor muerto de hambre, y se ponía a dar órdenes, amenazándolos con ejecuciones inmediatas. Sus compañeros simulaban obedecer, pero de inmediato estallaban en carcajadas. La escena resultaba tan cómica que finalmente también formó parte de la representación, y de todos los números de circo fue este el más aplaudido. Cuando Hitler se marchó rumbo a un destino desconocido, el circo Thule languideció hasta desaparecer. Del libro El Rey Secreto.